Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir puntuales a esta cita de los lunes que retorna a la parrilla de Telecristal después de un tiempo, bueno, cediendo nuestro espacio a esta importante revista especial. Lente Deportivo reanuda su actividad, un programa que lleva 28 años precisamente en la pantalla de Telecristal. Y hoy, como es nuestra primera emisión, después de esta parada o después de este paréntesis, vamos a dedicar todo el tiempo al deporte nacional, porque hay actividad competitiva. Acaba de concluir la tercera Copa de Béisbol Sub-23 en 2 ciudades mexicanas. Un prestigioso y digno cuarto lugar para nuestro país, con situaciones que usted conoce, y además todo el mundo pregunta cuándo comienza la 61ª Serie Nacional. No es que tengamos la respuesta, lo cierto es que se ha dicho presumiblemente que será para enero. Y bueno, en cualquier momento conoceremos cuándo inician la preparación las preselecciones. Sí, ya se ha dicho que hay un total de 47 peloteros en la nueva preselección. ¿Por qué nueva? Porque bueno, se dio a conocer una inicial de 60 y tantos peloteros. Esta ha sido recortada toda vez que va restando menos tiempo para la preparación. Así que de estos temas estaremos hablando con colegas que son habituales o integrantes de la gran familia de nuestro Lente Deportivo. Por cierto, una tarde húmeda, ha estado lloviendo en la ciudad cubana de Los Parques. Gracias por la sintonía, gracias por estar con Telecristal y nuestro Lente Deportivo. Bueno, ya les decía, acaba de concluir la edición número 3 de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, primera incursión de Cuba. Cuba y Alemania debutaron en esta ocasión, una victoria muy merecida para Venezuela. En las últimas horas se ha estado dando a conocer una felicitación de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a ese equipo de Venezuela por su gran actuación. Lograron arrebatarle el título a México con una contundente victoria de 4-0. Cuba luchó por estar en el podio, no pudo frente a Colombia, que le venció en un par de oportunidades, un marcador realmente cerrado, 5-3, donde Cuba participó con una nómina ya muy limitada. Por eso el aplauso mayor para esos peloteros que ya llegaron a la capital cubana y fueron recibidos allí por integrantes de la dirección del INDER en nuestro país. Nos acompañan en esta jornada Roberto Carlos Rodríguez Torres y Flavio Gutiérrez Delgado. Hacía tiempo que no estábamos en este formato. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Noire. Bueno, hay temas que bien vale la pena tocar sobre el Mundial Sub-23. Antes de comenzar me preguntaban, en cuanto a calidad, ¿qué tú crees del equipo Cuba? Decía, bueno, el equipo Cuba tiene mucha calidad, peloteros de grandes condiciones, pero los otros equipos también tienen gran calidad, y lo vimos. Vimos equipos incluso que sus nóminas, en sentido general, se veían mucho más fuertes que la nuestra. No quizás por el hecho de que el pelotero tenga más calidad deportiva, sino que tenga más roce, que tenga más fogueo, que se veían con un mejor momento deportivo, por decirlo de alguna manera. Sí, incluso con nóminas menos, como ya tú decías, equipos con nóminas menos tradicionales como sí. Colombia, como Panamá, incluso el mismo equipo de Colombia, que logró superar a la selección cubana. Por discutiendo la medalla de bronce, le ganó 2 veces, le ganó primero en la super ronda y luego le ganó a Cuba en la discusión de la medalla de bronce. Sí, realmente era un equipo que usted lo ve, el equipo cubano, y cuando veía las figuras llamaba mucho la atención, y realmente había que esperar, por lo menos así lo vi yo, tendría que esperar, porque mucho tiempo sin eventos internacionales no se podía todavía decir que con seguridad que el equipo cubano podía hacer un buen papel. Yo realmente no me esperaba un cuarto lugar, así lo digo sinceramente, porque el equipo Cuba en cualquier categoría no tenía roce internacional, y había que esperar a ver cómo reaccionaban, y sabía que iba a pasar eso, que a medida que transcurriera el campeonato iban a ir buscando la forma deportiva. Se veían esos peloteros con recta a 85, 84 millas al medio que fallaban, rolling al cuadro, fly al cuadro, y no se veía descoordinado ese equipo, 2 o 3 peloteros que un sí equipo que hace muchos swings. Muchos swings, y no, pero también se veían desesperados en el cajón de bateo, y ya lo decía en la transmisión el colega Rodolfo García, que Cortina también se lo decía. Ese equipo, a medida que pasa el torneo, va a ir mejorando esa ofensiva limitada que se veía a inicios del campeonato, y así fue. Y bueno, el picheo, siempre en los últimos años se ha visto ese picheo que ha sido el que ha respondido en eventos internacionales, a pesar de que esos lanzadores también se veían fuera de forma, porque la mayoría de esos lanzadores sobrepasan las 90 millas.
y allí no se veían así. Pasaban un lanzamiento 90, 91, pero no la sostenían como tal por encima de 90 y se veía un equipo descoordinado, por eso es un papel bastante meritorio ese cuarto lugar. Mira, el calendario competitivo de Cuba, con la excepción de la Serie Nacional número 61, se vio totalmente anulado. Si no tuvimos el torneo sub-23, no tuvimos prácticamente participación. Ahí con la excepción de los que tuvieron los playoffs, sobre todo los que tuvieron con el equipo de Granma, con Matanzas, los demás realmente hacían una gran cantidad de tiempo que no jugaban pelota. Y estaban una burbuja ahí en Santi Espíritu en su preparación y después un juego que vimos a través de la televisión entre ellos. Es decir, que llegar a un evento internacional de tanta, diría yo, que paridad, porque es que hay muchos equipos de una fuerza bastante parecida, sin ningún tipo de roce y de preparación. Yo realmente pensaba que la presencia en la superronda de Cuba era bastante difícil. Sin embargo, después de una derrota inicial frente a México, lograron hilvanar 4 victorias consecutivas y por derecho llegaron a superronda. Allí ya la situación más difícil, enfrentaron a equipos muy bien preparados. Hace un tiempo que usted hablaba de la pelota en Colombia, de la pelota en Panamá, y decía, bueno, eso es un béisbol menor. Sin embargo, como hemos visto que en los últimos años, a través de sus ligas y también a través de la incursión de sus peloteros en las llamadas ligas profesionales de Estados Unidos, hemos visto cómo ha ido aumentando el nivel del béisbol en estos países. Y más también teniendo en cuenta que 2 de sus principales peloteros, como fueron los casos de Heiser Cepeda y de Guillermo García, que llegaron a ser tercero y cuarto bate de esta selección, no rindieron. Es decir, Cuba, que era un equipo que generaba expectativas, pero también los atletas que se esperaba que fueran la bujía, el principal motor ofensivo de la selección, no respondieron inicialmente y tampoco lo hicieron durante prácticamente todo el torneo. El atleta de nuestra provincia, que juega con la selección de Granma, Iván Prieto, tampoco pudo rendir a la ofensiva. Estuvo como quinto, como sexto bate de la selección y no pudo tampoco brindar su aporte, que era también de esos peloteros que se esperaba que diera su aporte para nosotros. Había estado Iván, porque le seguimos su trayectoria muy bien en la preparación, sí, pero no es lo mismo la preparación en el entrenamiento que el juego, donde ya hay un equipo, un lanzador con ciertas condiciones. Y realmente también, yo digo, si el evento sirve, Iván quizás sigue, el evento hubiera bateado mucho más. Ya se vio mejor. Ya se le vio pero mejor. Es que es lo que decía Flavio también. Los peloteros nuestros no se enfrentan a esa velocidad, a las 90 millas, y ahí casi la mayoría de los lanzadores a los que se enfrentó Cuba, ya sobre todo en la super ronda, pasaban las 90 millas. Claro. Era un picheo más estable, un picheo más consolidado también, que la mayoría participa en circuitos de las ligas menores, en ligas profesionales de su país. El caso de Taipei de China, que tiene una liga muy importante y llevó incluso hasta 2 atletas universitarios, que es otra liga importante en Taipei. Yo sigo insistiendo que a nosotros, los cubanos, nos falta implementar un poco más la sabermetría. Hay que estudiar más al rival, hay que conocer más a esos pitchers, a esos bateadores, y a los cubanos nos falta un poco eso. Sabemos las carencias que existen en el deporte cubano, quizás no tengan la tecnología adecuada, pero bueno, no podemos aspirar entonces a un buen resultado si no estudiamos bien el rival, si no conocemos cuáles son las potencialidades que tiene un lanzador determinado, cuáles son las potencialidades que tiene un bateador adversario, y bueno, creo que así, y se notó que el equipo cubano lo conocían, se veían un poco desesperados en el home, los principales bateadores, Heiser, Guillermo García, se veían desesperados realmente. En el caso de Heiser sí comenzó bien, pero poco a poco fue todo lo contrario del equipo Cuba. Y es algo que realmente siempre insisto en la sabermetría, en el estudio del rival. Claro, es una categoría que no se conoce mucho, que no hay muchos eventos, pero hay que buscar la variante de conocer a esos muchachos, a esos jóvenes, que Reinier lo decía, en el roster de las ligas menores aparecen las estadísticas de ellos y bueno, los encuentros anteriores que habían tenido. Hay que estudiarlo más. Y bueno, hay que mencionarlo también porque en un momento el mentor Ariel Sánchez lo decía, pero es que usted va con un equipo de 24 peloteros, no con un equipo de 17, sino decían que eran 17 los que hacían falta. Es decir, que también influye en este resultado, en los atletas, las deserciones que fueron teniendo durante todo el torneo. Y porque es lo que comentábamos en el caso de Ariel Sánchez, como él decía, que estos atletas, claro, el equipo iba a seguir luchando, siguió combatiendo, lo hizo y llegó al cuarto lugar, pero es que no por gusto son 24 peloteros. Mira, ya que estamos en este tema, hoy el equipo fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí, y allí estuvo el vicepresidente primero del INDE, Raúl Fornés Valenciano, quien al dar la bienvenida decía: nos enorgullece la actitud que ustedes mantuvieron
y a pesar de las dificultades enfrentadas, de las muchas presiones y del juego sucio de que fueron centro, supieron levantar la bandera y luchar con garras, indicó el primer vicepresidente. Por cierto, allí estaba también Ariel Saín Rodríguez y el comisionado nacional Juan Reinaldo Pérez Pardo. Ariel Saín es otro de los vicepresidentes del INDER. Ellos dieron a conocer una declaración donde expresaban que regresaban a la patria con la satisfacción de haberles sido fieles. Agradecemos las muestras de cariño, confianza y apoyo recibidas durante nuestra participación en el evento. Al mismo tiempo, rechazamos la opción del abandono, contraria a la gloria atesorada de nuestro deporte. Denunciamos la mezquindad con que la administración de Donald Trump inhabilitó el acuerdo, empeñada en estimular capítulos como los vividos ahora por nuestra delegación para presentarnos como parte de una campaña de desprestigio contra Cuba. Bueno, es una realidad. 12 de los integrantes de ese equipo de 24 se quedaron en México, desertaron. Y bueno, la prensa ahora se ceba con este tema, la prensa malintencionada, la prensa enemiga. Yo me preguntaría, ¿qué sucediera con equipos de Panamá, de República Dominicana, de Nicaragua, de Colombia, si estuvieran en la misma situación que Cuba, que no les permitieran entrar en esa pelota de grandes ligas o en esa pelota profesional norteamericana, y además cuando lleguen a un lugar aparecieran los scouts, los representantes, todo tipo de personas dándole oportunidad de que llegaran casi de forma expedita? Bueno, me parece que no llegara, quizás no retornara ni un solo integrante de esos equipos. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de usted mostrar su fuerza. Yo estaba mirando algunos datos, por ejemplo, en las llamadas ligas menores de Estados Unidos el año pasado estuvieron 130 peloteros cubanos. Ninguno de esos 130 peloteros cubanos, claro, no todos tienen menos de 24 años, hay algunos que son, pero están menos de 30 años todos, y la gran mayoría menores de 24 y 23 años. Bueno, 130 peloteros. Este año hay 120 peloteros cubanos que están en las llamadas ligas menores, que son la antesala de las ligas mayores, buscando ascender. Ninguno de esos peloteros es elegible por Cuba. ¿Por qué? Porque desde que llegan allí no tienen ningún tipo de opción de representar a su país. Entonces nosotros tenemos que ir con peloteros que no están ni entre esos 130, ni entre otros más de 100 peloteros que están, como se dicen, buscando otras opciones en otros países. Es decir, que Cuba está totalmente desfavorecida en este tipo de eventos. Y ahora nos llevan 12 peloteros que no se van porque sean contrarios a la política del país, se van porque son peloteros que están buscando otras vías. Jugar también al mejor béisbol. No es que lo esté, ni mucho menos. Y hay una estadística interesante, ¿no? Dejando, porque fueron desleales a la patria. Cuando abandonaron su equipo, sobre todo aquellos que abandonaron el transcurso de la competencia o antes, quedaron mal. Yo a veces me pregunto, ¿no? Vamos a suponer que Noire, Roberto Carlos y Flavio vayan a jugar dominó a Mir, y que en el camino Roberto Carlos y Flavio se queden tomando cerveza en el cruce de Mir y no lleguemos a Mir. Para mí es una traición a nuestro equipo. Claro. Y creo que eso hay que verlo así. Usted va a representar un equipo que significa su barrio, que significa su municipio, que significa su provincia, que significa su país. La actitud. La actitud de abandonar un equipo de pelota, que era lo que usted iba a hacer. Así que no es que esté yo sobre mucho todo menos, de un sistema deportivo que lo ha formado. Claro que es pelotero gracias a este sistema deportivo, que forma parte de un equipo Cuba que ni siquiera representaron, iniciando por el lanzador, uno de los principales lanzadores de la selección. Y lo más triste del caso, usted sabe qué es lo que es, que vi una estadística de que de cada 1000 peloteros que tratan de llegar a las grandes ligas, ¿usted sabe cuántos firman realmente? Sí. Solamente 5. Cada 1000 peloteros que buscan llegar a las grandes ligas norteamericanas, solamente 5 pueden firmar con algún equipo de las grandes ligas. Realmente son opciones muy bajas, y pero bueno, los cubanos están, estos cubanos que decidieron hacer abandonar el equipo, pues realmente están buscando su suerte de estar ahí. Hay otra realidad, que hay que decirlo así, las ligas menores también pagan buenos salarios. Y hay otras ligas, que esas ligas menores pueden ser una forma de catapultarse a otras ligas que no son como la MLB, pero también tienen salarios que no puede pagar nuestro país, donde tenemos una pelota que prácticamente es de pueblo, que tiene un presupuesto. De todas formas, ya no vamos a hablar más de este tema. Yo creo que se enciende un bombillito para que nuestro país busque la alternativa de ligas que sean más atractivas y que hagan que los peloteros cubanos piensen más en su país y sientan más el deseo de jugar aquí. Yo sé que aquí están teniendo cambio en todos los sectores de la vida. Hay que llevarse por ese concepto de nuestro comandante en jefe, habrá que cambiar todo lo que se ha cambiado. Estamos en el siglo XXI, lo que hace 30 años parecía que estaba bien, ahora quizás no esté tan bien. La globalización existe independientemente del deseo de alguien.
porque es que existe, porque está ahí, y si usted no se monta en ese carruaje de la globalización, lamentablemente los grandes intentan tragarse al pequeño y casi siempre lo logran hacer. Así que habrá que buscar vías alternativas para que nuestra pelota siga siendo la pasión y siga siendo un evento atractivo para esos peloteros que lamentablemente le dan la espalda a nuestro torneo nacional. Hay otros temas que vamos a hablar también aquí en Lente Deportivo y que tienen que ver con nuestro deporte nacional. Sigamos con Lente Deportivo. Bien, vamos a hablar del tema de la preselección, pero también quisiéramos dar a conocer que la Federación Cubana de Béisbol ha dado a conocer en las últimas horas que 3 peloteros cubanos parten hoy hacia República Dominicana y Venezuela para participar en sus ligas profesionales. Giovanni Aragón, vicepresidente de la Federación, informó que el lanzador espirituano Yuen Socarrás viaja al circuito quisqueyano para trabajar con los Leones del Escogido. Además, indicó que el tirador camagüeyano Frank Madan y el jardinero granmense Raico Santos se unen a los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana. Ambos eventos comienzan el calendario entre octubre hasta finales de enero a las puertas de la Serie del Caribe 2022. Estos acuerdos forman parte de la implementación de la estrategia de contratación de atletas cubanos en el exterior que, como se ha reiterado, tienen puertas cerradas en los circuitos profesionales de Estados Unidos a causa de la política de bloqueo que mantiene ese gobierno hacia la isla. Con Dominicana hasta el momento no había ningún tipo de contrato, así que Yuen Socarrás, que tuvo una buena actuación con la Liga Profesional Mexicana, bueno, ahora va a estar allí. Vamos entonces a la preselección. Ya hace algunos días se dio a conocer que un total de 47 peloteros conforman la preselección de Holguín con vista a la 61ª Serie Nacional que presumiblemente iniciaría en enero del próximo año. Vamos a recordar que son 6 receptores: Franklin Avalle, Henry Benítez, Luis Alberto Lafita, Michael Álvarez, Víctor Paz y Raudelín Legrá. Aquí Raudelín Legrá, un holguinero que jugó con Industriales, que está residiendo en la capital. Jugadores de cuadro: Jason Pacheco, Edilce Silva, la O, que ya tiene su permiso para jugar en Holguín, Miquel Gorgüe, Jordan Manduley, Noel González, Ernesto Torres, Marnolquis Aguiar y Junior Anache, Darío Pérez, Adriel Echavarría, jugó el año pasado con Santiago, Luis Raúl Domínguez, el softbolista, le dan las puertas, Junior Paumier, tengo mis dudas sobre Paumier, y Michael Cáceres. Todavía te digo dudas porque no está la confirmación exacta. Jardineros: Jorge Luis Peña, Yaciel González, Lain de Leiva, Leandro Aguilera, Leonard Carballo, este es un granmense que hace tiempo juega por acá, Heidi Soler, tampoco creo que haya confirmación, y Eduard Magaña. Lanzadores: Wilson Paredes, Yusmel Velázquez, Carlos Santesteban, Rubén Rodríguez, José Sánchez, Michel Cabrera, Rafael Sánchez Tope, había pedido la baja, parece que ha revaluado su actitud. Carlos Enrique Vera, José Rodríguez, Uberleides Esteves, el zurdo moense que estaba dañado el brazo. También Emmanuel Chan, Jesús Pérez, Luis Santos, Luis Ángel Gómez, Yadian Campbell, estuvo muy enfermo, se ha recuperado, Norris Cobas, Dairon Portondo, Junior Suárez, también aquejado, ya parece que totalmente recuperado, Juan Luis Matos, Ramiro Rodríguez y Joidel Castañeda, el manager Totico Hernández. Algunos se quejan de que porque no está no está el otro, porque se acortó la preselección. Bueno, que yo no creo que tenga mucho sentido comenzar con 60 y tantos peloteros cuando realmente el tiempo que va restando no es mucho. No, tuvimos la oportunidad de conversar con el mentor Héctor Hernández Martín sobre la confección de esta nueva preselección. Efectivamente, como tú estabas comentando, ya no cumple un objetivo tener una preselección tan amplia si el tiempo va a ser mucho menor. Me decía Tico que para conformar esta nueva preselección de 47 atletas encuestaron a un total de 17 entrenadores, a 6 de los atletas destacados del equipo de Holguín, a un integrante de la prensa y a 2 integrantes de las peñas deportivas. Es decir, que de todas estas personas que ellos encuestaron salió esta preselección de 47 peloteros. Hay que decir que en el caso de Oscar López, como ocurrió en la pasada Serie Nacional, tuvo que salir por una lesión y todavía está pendiente de una operación. Sí, yo creo que hay 6 ausencias importantes ahí. Bueno, pues Nelson Batista, el receptor, va a estar con Santiago de Cuba. Noel González ya se confirmó que no va a estar con Holguín. En el caso de Pedro Almeida, granmense que había jugado varios años con Holguín, no estará. Giovanni Millán también está ausente. Oscar López, como ya le decía, y llama la atención Rubén Oris, el lanzador que ha estado varias campañas con los Cachorros, no estará esta vez. Y también me llama la atención Aníbal Bayán, que bueno, conocemos que está en la preselección nacional de softball y no fue convocado. Sí fue Luis Raúl Domínguez convocado para los Cachorros de Holguín. Y bueno, son preocupaciones también. Es muy difícil
quedar bien con todo el mundo cuando se trata de hablar de béisbol. Sí me decían Aníbal Bayán está en buenas condiciones y bueno, el año pasado no estuvieron ni Luis Raúl Domínguez ni Bayán porque conocemos que no fueron autorizados por la Comisión Nacional, pero bueno, ya este año sí se autorizaron, está Luis Raúl Domínguez y bueno, Aníbal Bayán todavía, bueno, pues no se confirmó. También tengo información, pude conocer que Junior Paumier no tiene ningún interés de jugar por Holguín, pero bueno, según la dirección dio a conocer que sí, que Junior Paumier se mantiene en la preselección de nosotros. Yo pude conocer por intermedio de Tico que estos atletas que fueron incluidos en el caso de Soler, en el caso también de Raudelín, de Michael Cáceres, de Junior Paumier, es porque de alguna forma ellos dieron su intención de formar parte de la selección de Holguín. Claro, hay que también valorar que estos atletas tienen compromisos internacionales, de que Junior Paumier pretendía jugar en Nicaragua, de que Heidi Soler representa a la selección nacional de Rusia, que también está jugando en el circuito de ese país. En el caso del Noel González, que no va a estar, es porque le va a coincidir el compromiso con Italia en esa etapa que se va a jugar la Serie Nacional. Y Michael Cáceres también, que estuvo por Italia, se ha comentado que está en nuestro país, que también dio el visto bueno para formar parte de nuestra selección. Bueno, y vamos como cierre entonces a un trabajo que nos ha preparado, reactualizado nuestro periodista Vladimir Marrero Aguilera, que tiene que ver precisamente con esa preselección de Holguín para la próxima Serie Nacional. Según se ha divulgado por algunos medios de comunicación en el país, la 61 Serie Nacional de Béisbol pudiera comenzar en el venidero mes de enero de 2022. El motivo del retraso para dar inicio al mayor espectáculo del deporte en Cuba ha sido los elevados índices de casos de COVID-19 en los últimos meses. No obstante, a esta lamentable situación, las comisiones provinciales de béisbol se han mantenido activadas, como la de Holguín, que al mando de Leonardo París Johnson anunció la reducción de la preselección de los Cachorros para la esperada temporada. La lista de convocados, bajo la dirección del avesado estratega Héctor Hernández, está compuesta por 45 peloteros, distribuidos por 6 receptores, 12 jugadores de cuadro, 7 jardineros y 20 lanzadores. Los enmascarados son Franklin Avalle, Henry Benítez, Luis Lafita, Michel Álvarez, Víctor Paz y Raudelín Legrá. En el infield aparecen Jason Pacheco, Edilce Silva, Michel Gorguet, Jordan Manduley, Ernesto Torres, Marnol Guizaguiar, Yuner Anache, Darío Pérez, Adriel Echavarría, Luis Raúl Domínguez, Junior Paumier y Michael Cáceres. Los jardineros que lucharán por buscar un puesto son Jorge Luis Peña, Yaciel González, Laindel Leiva, Leandro Aguilera, Leonard Carballo, Heidi Soler y Edward Magaña. El área más amplia de la preselección holguinera es la de los lanzadores, donde se sitúan nombres establecidos como Wilson Paredes, Yusmel Velázquez, Carlos Santiesteban, Rubén Rodríguez y José Sánchez. También integran la lista Michel Cabrera, Rafael Sánchez, Carlos Enrique Vera, José Rodríguez, Uber Ladies Esteves, Emmanuel Chapman, Jesús Pérez, Luis Santos, Luis Ángel Gómez, Yadien Campbell, Jorge Luis Cobas, Dairon Portuondo, Junior Suárez, Juan Luis Matos y Ramiro Rodríguez. En el caso de los peloteros que se encuentran fuera del país, es bueno aclarar que definitivamente Noel González no estará con los Cachorros en la Serie 61, al tiempo que en el caso de Junior Paumier aún milita en la pre, según pude constatar con el manager Héctor Hernández. Es posible que las habituales 14 semanas de entrenamiento se reduzcan a 8 o 6, lo que obligaría al colectivo técnico a diseñar una especie de periodo directo a competencia, por lo que se deberá hacer énfasis en algunos aspectos más que en otros. Ese es un análisis previo, pero la última palabra la dará la Comisión Nacional cuando anuncie la fecha definitiva para el comienzo de la serie. Como todos los territorios, Holguín no desarrolló la serie provincial, lo que obligó a la dirección técnica a seleccionar los atletas de la preselección por su historial y condiciones actuales, las cuales serán evaluadas durante los entrenamientos. A pesar de todo, la afición holguinera puede estar convencida de que el equipo definitivo, con Tico Hernández a la cabeza, luchará por hacer un buen papel. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, yo sé que Vladimir estará al tanto de cualquier cambio que pueda haber en esta preselección, al igual que estaremos nosotros. Como quiera que el tiempo se acaba, quiero recordar que el próximo miércoles, 8:30 de la mañana, en el Museo del Deporte, en el Estadio Mayor General Calixto García, tendrá lugar el acto provincial por el aniversario 45 del horrendo crimen de Barbados, y será la oportunidad también para darle la bienvenida oficial después de su participación en los Juegos Paralímpicos al jabalinista vanense Ulises Aguilera, que logró un cuarto lugar, para mí, con gran distinción, porque por 2 ocasiones logró romper el récord panamericano. Así que será la oportunidad allí para que la prensa deportiva pueda conversar con él y escuchar detalles de lo acontecido allá en esos Juegos Paralímpicos de Tokio.
vamos a seguir hablando de pelota, porque en definitiva en cualquier momento se da la voz de arrancada a la preselección y habrá temas. Lo importante, yo lo que sí estoy convencido que la afición, independientemente que juegue uno u otro atleta, va a estar en el Estadio Mayor General Calixto García, si en definitiva se abren las puertas, si no estarán al tanto de lo que acontezca en esta serie, que hasta el momento se ha dicho será de 75 juegos, al igual que la pasada campaña, y sin refuerzos en la postemporada. Claro, y lo más importante también es que nuestro equipo luche por mejorar esos dos últimos resultados malos, el puesto número 12 que han alcanzado las dos últimas series nacionales de béisbol, y si se logra que estos atletas estén jugando con Holguín sería una buena inyección, pero también, es decir, todo depende, y vamos a reiterar, del compromiso que tenga a nivel internacional. Aquí yo veo como aspecto positivo, bueno, hay que decir que la preselección del equipo de Holguín promedia 27.9 años. Hay dos bateadores zurdos, aquí no estoy contando a Noel González, uno de ellos ambidestro, que hablo de Lander Leiva, que el año pasado le dieron la oportunidad de también batear a la derecha. Como titular. Sí, y entonces también otro aspecto positivo, que hay 4 lanzadores también zurdos. Eso el año antes pasado, en Holguín no hubo 1, ahora hay 4. Creo que eso hay que aprovecharlo. Yo tuve la oportunidad de conversar con Tico. Tico dice que el lanzador se forma pichando, o sea que los jóvenes que tenemos ahí, él debe, según su criterio, le va a dar oportunidad para que se formen y debe ser lanzando. Cuando digo lanzando no me refiero a un joven venirlo a traerlo como cerrador, como relevista. O sea, tiene que ser abridor para que se forme con lanzamientos, ¿no? Sí, claro, fuera bueno también tener en cuenta que algunos de los lanzadores veteranos pudieran pasar a cumplir otro rol, y esto tiene que ver también con lo que tú estabas comentando. Bueno, no hay tiempo para más, no se preocupen que Enrique Joparra está muy bien de salud y el próximo lunes estará nuevamente en la programación deportiva de Telecristal. Hasta un próximo encuentro, buenas tardes.